Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos hoy acá con Gabriel Ventasgal, especialista en Medio Oriente. Gabriel, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo entre Israel y Líbano postguerra. Vamos a hablar del estado actual de las relaciones, del estatus de Hezbollah, de la historia de los dos países y de lo que esperamos para el futuro. Gabriel, para empezar, me gustaría que entremos en contexto y hablemos un poco sobre la historia de las relaciones entre Israel y Líbano. ¿Nos puedes contar un poco cómo se relacionaban los dos países en los años 40, en la década en que los dos países se independizaron? A ver, el Líbano nació de forma problemática y tiene un ADN problemático, porque cuando llegan los franceses tras la Primera Guerra Mundial, ellos ven que hay una cantidad de cristianos, especialmente cristianos maronitas, en la zona de Beirut y alrededores. Hay que tener en cuenta que durante esa época nosotros nos enterábamos o conocía la humanidad sobre el asesinato de los cristianos dentro del Imperio Otomano, lo que sería el Holocausto armenio, la Shoah armenia. Entonces, debido a esa situación, es que los franceses deciden establecer un protectorado, una especie de provincia aparte autónoma para los cristianos, para proteger a sus cristianos, teniendo en cuenta que los franceses también son cristianos, en un Medio Oriente esencialmente musulmán. Entonces hay dos tipos de propuestas. La primera propuesta es la que dice hagamos un pequeño Beirut. O sea, vamos a tomar Beirut de alrededores en donde la población es mayoritariamente cristiana y ahí haremos un enclave cristiano. La otra propuesta es hacer un gran Beirut, un gran Líbano. Entonces lo que dicen es, vamos a anexar la Beirut, la zona del valle, la zona del sur y un poco del norte, y vamos a quitarle más territorio a lo que era la provincia de Siria. Termina ganando la idea del gran Beirut, del gran Líbano, y se termina estableciendo un país que debería haber sido un país cristiano. Y en el año 1932 se firma una especie de contrato por el cual el presidente del país debe ser cristiano maronita, el primer ministro debe ser de la segunda etnia, musulmán sunita, y el jefe del parlamento debe ser musulmán chiita. Y así se dividían las fuerzas, teniendo en cuenta que los cristianos eran el 55% de la población. Debido justamente a eso, es que los judíos y los cristianos no tenían malas relaciones. Ambos eran minorías. Más aún, buena parte del territorio comprado por el movimiento sionista se lo compraron a terratenientes cristianos que vivían en el Líbano. Entonces, en principio no podemos decir que había una mala relación, pero lo que queda claro es que el país, el Líbano, ya nació de alguna manera en pecado, nació con problemas genéticos problemáticos relacionados con la distribución étnica del propio país y su estructura. Líbano es uno de los únicos países árabes en que la población judía aumentó en vez de reducirse en los años que le siguieron a la independencia de Israel en el 48. ¿Por qué crees tú que fue el caso? No, en principio era porque sí, era una cuestión de que no es por inmigración. La población sí vivió en relativa buena situación porque era la mayoría cristiana. Y porque los cristianos en general con los judíos tenían buena relación. Lo que ocurrió fue que los cristianos tienen menos hijos y son más cultos que los musulmanes. Entonces, durante los años 70, explota el Líbano en lo que es la guerra civil libanesa, en donde primero se pelean cristianos frente a musulmanes sunitas y luego sunitas contra chiitas. Entonces el país desde los años 70 deja de funcionar como país y por ende la inmigración de judíos también se produce. O sea, los judíos también en los años 70 empiezan a decidir que no es buen lugar para vivir el Líbano porque dejó de ser la Europa del Medio Oriente, o la Suiza se la llamaba, la Suiza del Medio Oriente, para ser un país ingobernable en donde hay más violencia que paz. Y también en los años 70, luego de los ataques de Septiembre Negro, la OLP, liderada por Yasser Arafat, expulsada de Jordania por el rey jordano, y así llegó la OLP al Líbano.
¿Cómo fue que esto dio inicio a décadas de hostilidad con Israel y malas relaciones? Es políticamente incorrecto decir esto, pero todo lugar en donde estuvieron los palestinos provocaron la destrucción de las sociedades internas. O sea, la OLP nace como una especie de brazo ejecutor de las aspiraciones panarabistas de Nasser y se instala en sus primeros años, sus primeros 2 años, se instala en Jordania. Y ahí destruyen a la sociedad e intentan hacer un golpe de Estado para derrocar al rey de Jordania, cosa que provoca una respuesta al rey de Jordania, que es lo que se llamaba el Septiembre Negro. Del Septiembre Negro, de septiembre de 1970, pasan al Líbano, y cuando están en el Líbano destruyen al Líbano, palestinizan al Líbano, lo destruyen socialmente, crean un país dentro del país, que es lo que llamamos Fatahland, el estado de Fatah de la OLP, y destruyen al Líbano y crean una guerra entre cristianos y palestinos con matanzas mutuas. La más famosa de ella es la matanza de Sabra y Shatila, que es una matanza de cristianos contra palestinos musulmanes. Pero antes había ocurrido otra matanza anterior, de los palestinos contra los cristianos. Lo que pasa es que la matanza de Sabra y Shatila se podía culpar a los judíos, y entonces cobró mucha notoriedad ese evento específico. En el año 83, Israel logra derrotar al OLP y lo expulsa del Líbano. Y la OLP pasa a trabajar desde Túnez, donde también destruyen buena parte de la sociedad. Entonces, en todo lugar en donde estuvieron los palestinos metidos, suelen hacer mucho daño a la sociedad. Tanto es el punto que Emiratos Árabes Unidos, hace 20 años, intentó e intenta hacer una reforma de tolerancia religiosa. Y una de las primeras cosas que hizo fue echar a los docentes palestinos de las aulas de Emiratos Árabes Unidos porque eran los que adoctrinaban y extremizaban a los niños. O sea que lamentablemente los palestinos no tienen buena fama en el Medio Oriente, porque todo lugar donde han estado, cosas positivas no han hecho. ¿Y nos puedes explicar un poco qué fue lo que hizo la OLP en los años 70 en Líbano para que Israel decidiera entrar al sur del Líbano? Creó un Estado independiente en el sur del Líbano, lo mismo que ocupaba hasta hace poquito Hezbollah, en donde no respetaba el gobierno central del Líbano y utilizaba el sur del Líbano para lanzar misiles, cohetes, Katyusha especialmente, hacia el norte del país. Debido a que paralelamente organizaba actividades terroristas en Europa, la combinación de los dos eventos provocó que el Estado de Israel decidiese llevar a cabo un plan para limitar la presencia del Líbano, de la OLP en el Líbano, y este plan se llamó Oranim. Este plan tenía en principio el plan pequeño, que era Oranim pequeño, que era supuestamente 2 semanas para limpiar el sur del Líbano y alejar a la OLP más al norte del río Litani. Y había otro plan que se llama Oranim Grande, que es el que parecería ser que se terminó ejecutando, que era intentar trasladar a los palestinos de vuelta a Jordania y crear un Estado palestino en Jordania. Oranim Grande era el plan impulsado principalmente por el ministro de Defensa Ariel Sharon, mientras que Oranim pequeño de 2 semanas era el que quería ejecutar el primer ministro de Israel, entonces Menachem Begin, que por lo visto no tenía dominio de la situación. O sea que, en resumen, lo que terminó sucediendo es que la OLP creó un país adentro de otro país, en el sur del Líbano, y desde ahí lanzaba misiles Katyusha y hacía atentados terroristas, como por ejemplo el atentado a la costa. Estamos hablando y varios eventos de atentados terroristas durante los años 70, como por ejemplo el atentado en Malo. Y en el 79 también, todo esto pasa durante la guerra civil en Líbano. El Shah en Irán es derrocado durante la revolución iraní y es reemplazado por la República Islámica de Irán, régimen que tiene dentro de sus mayores objetivos exportar la revolución. Mientras esto pasa, el Líbano sigue en guerra civil y el régimen iraní ve allí una oportunidad de hacerlo. Ve un país en completo caos y una población musulmana chiita que necesita de un salvador. Y entonces crea su primer grupo proxy, el grupo Hezbollah. Gabriel, ¿cómo logra Hezbollah entrar y establecerse también en la población libanesa? Bueno, la conformación étnica del Líbano tiene más o menos en ese momento un 20 al 30% de musulmanes chiitas.
Y los musulmanes chiitas eran basureados por todos y tratados como ciudadanos de segunda o de tercera. Ten en cuenta que para la mayoría de musulmanes sunitas, para algunos de ellos, los chiitas ni siquiera son musulmanes. O sea, los tratan como de forma despectiva, profundamente despectiva. Entonces, lo que ocurrió fue que, debido a que Irán quería expandir teológicamente la revolución islámica, conformaron una organización y una doctrina que la lideraba las fuerzas al-Quds, y era intentar expandir el Islam para asegurar la revolución islámica en Irán. En otras palabras, como el Islam chiita es el 15% de todo el Islam, ellos pensaban que si ellos expandían el Islam chiita para mucha más gente, podían crear una especie de cordón de protección a la revolución islámica sin necesidad de tener que pagar el precio, sin necesidad de tener que pagar el precio de enfrentarse directamente contra quienes ponían en peligro la revolución islámica de Irán, ya sean musulmanes sunitas como bien el Estado de Israel. O sea, esa fue la estrategia. Ahora, tú piensas que Irán tiene la estructura nacional y tiene fondos, y lo que hace es invierte en que los musulmanes chiitas tengan varias cosas. Lo primero es que tengan fondos económicos. Entonces, por ejemplo, si todo el país del Líbano no tenía muchos remedios y Irán es un gran fabricante farmacéutico, entonces la población chiita tenía remedios. Si los demás no tenían educación, Irán les proveía educación, fondos para unas mejores escuelas y, paralelamente, les proporcionaba a las milicias chiitas que ya existían en el Líbano, porque existía un grupo llamado Amal, fundado en el año 75. Debido a que existían milicias chiitas, empiezan a proporcionarle armas. Es así que lo que se llama el trabajo de base, el trabajo de adoctrinamiento y de cohesión interna dentro del mundo chiita, lo provee Irán, y esa rama ideológica de adoctrinamiento tiene también paralelamente una rama militar. Esa rama militar y esa rama ideológica se conoce como Hezbollah. Entonces, en el año 82 en adelante, vemos que los grupos chiitas ya existentes se radicalizan por la influencia clara de la revolución islámica Irán y por el papel que tienen personajes como, por ejemplo, Qasem Soleimani, que él lidera esas milicias al-Quds, cuyo objetivo es expandir el Islam chiita. Lo mismo que hacen en el Líbano, lo hacen con los hutíes en Yemen, lo hacen en el sur de Irak, y lo hacen también incluso en Oriente de Arabia Saudita. O sea, intentan hacerlo en varios lugares. Y en América Latina, por supuesto, también. Entonces, lo que pasa es que Hezbollah era el bastión más importante de todos los bastiones que tenía Irán y la Revolución Islámica por la cantidad de población que había en el sur del Líbano y también por el sentimiento de humillación que sentían los chiitas ante los cristianos y ante los musulmanes sunitas. Y la guerra civil libanesa termina en el 89 con los acuerdos de Taif y todos los actores deciden desarmarse. Todos menos uno, Hezbollah. ¿Por qué se le permite a Hezbollah quedarse con las armas después de los acuerdos de Taif? Porque los acuerdos de Taif supuestamente era una buena posibilidad para normalizar y aceptar que el gobierno central del Líbano era quien debía decidir el futuro de los ciudadanos. Pero cuando vos le permitís a Hezbollah mantener su capacidad bélica, siendo que, tú imagínate que el ejército oficial del Líbano era financiado en buena parte por Arabia Saudita. Bien, y tenían X cantidad de fondos y dinero, pero de pronto viene Hezbollah y tiene 200.000 misiles y cohetes, tiene unos 3.000 kilómetros de túneles y tiene unos 100.000 soldados, de los cuales 50.000 son soldados entrenados. Y además tiene mucho dinero por la producción de drogas. Ahora, el Estado supuestamente declara su intención de desarmar a Hezbollah y de imponer un monopolio del uso de la fuerza, que es lo que todo Estado debería aspirar. Pero no lo hacen, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque Hezbollah es demasiado fuerte y porque a Hezbollah también la apoya otro factor importante, que no es solamente Irán. Hezbollah es apoyada de forma activa por Assad, presidente de Siria. Y de hecho, Assad era quien apoyaba a Hezbollah, pero Hezbollah también apoyaba a Assad durante la guerra civil.
y si no fuese por Hezbollah, Assad no se mantenía en el poder. Entonces era una dependencia en donde se termina creando una medialuna chiita, que hablamos de Irán, Irak, Siria, bajo Assad y Hezbollah, que por más que el gobierno central le gustaría poner orden y neutralizar, por ejemplo, la línea telefónica independiente que tiene Hezbollah en el sur del Líbano, le gustaría. Le gustarían que los soldados entrasen a poner orden en el sur del Líbano, pero no pueden. Entonces, eso lo vemos incluso ayer. El gobierno de Israel y el portavoz del ejército en árabe anunció que iban a atacar a una ciudad en el sur, porque habían detectado una fábrica de armamento. Y el ejército oficial del Líbano le pidió a Israel que no atacase, que ellos iban a intentar poner orden. Y cuando intentaron entrar, Hezbollah lo sacó cagando. Pero por lo visto lograron poner algún tipo de orden, pues volvieron a entrar y de esa forma el ejército de Israel no atacó esa población. Ahí tenés el ejemplo incluso hoy, después de los acuerdos de Taif del 89, hasta qué punto el gran dilema es el gobierno central del Líbano, que quiere poner orden y que quiere que Hezbollah no sea un estado independiente y un ejército aparte, frente a sus capacidades reales. Porque una cosa es desear que el Líbano tenga un solo gobierno y otra cosa es poder hacerlo. Y Hezbollah no solo se quedó con el dominio del sur del Líbano, sino que también se fue incrustando luego de la guerra civil poco a poco también dentro de la clase política libanesa, dentro del parlamento. Por ejemplo, ¿nos puedes explicar cómo es que esto convive al mismo tiempo de ser un grupo que ha capturado la parte sur del país? A ver, como todo grupo radical islámico tiene un brazo económico, en este caso adicto a la fabricación de drogas, y tiene un brazo social y tiene un brazo político. En este caso, por ejemplo, un hombre que quizás te suena llamado Nabil Berri. Este es el representante político de los chiitas, que aunque no está no representa 100% a Hezbollah, sí es cercano a Hezbollah. Entonces, Hezbollah lo que ha hecho es, y los chiitas han hecho es traspaso de población para que los libaneses chiitas sean mucho más de los que eran antes. Entonces trasladó población de varios lugares para asentarlas en el sur del Líbano. El cambio poblacional y el hecho de que los cristianos tienen cada vez menos hijos y que hay emigraciones de musulmanes sunitas durante muchos años, ha provocado que las fuerzas políticas ligadas a Hezbollah se hayan apropiado del gobierno de facto. O sea, sí colocaban a un primer ministro sunita, pero el primer ministro sunita era un títere de Hezbollah y les costaba mucho elegir un presidente, pero el presidente no tiene las funciones que tenía cuando se creó el Líbano, sino que el presidente es una figura decorativa que incluso a veces ni siquiera se asumía el cargo. En este caso tenemos un presidente que dice o declara su deseo de volver a gobernar el Líbano y lo haría junto con los musulmanes sunitas para limitar el accionar de Hezbollah de forma independiente. No estoy seguro que tengan la capacidad bélica para poder hacerlo. Frente a eso, Debbie, lo que ocurre es que Israel ha tomado la decisión estratégica de atacar a Hezbollah todo el tiempo, incluso si Hezbollah no ataca a Israel. O sea, Hezbollah va a intentar, después del golpe que recibió hace un año, va a intentar reconstruirse militarmente y reconstruirse socialmente. Y ha llegado a un acuerdo Israel con el Líbano que hacia el norte Hezbollah se podía asentar, pero no podían tener armas ni personal militar en el sur del río Litani. Hezbollah todo el tiempo intenta volver a sus bastiones en el sur e Israel no los deja. Pero además Israel sigue atacando a Hezbollah y a sus líderes en el norte. Israel ha matado, desde que terminó supuestamente el ataque contra Hezbollah, a 400 líderes de Hezbollah. O sea, Israel sigue atacando de forma proactiva porque el trauma que sufrió Israel tras el 7 de octubre la ha posicionado a la dirigencia militar como hiperactivista ahora. Significa es mejor atacar todo el tiempo y colocar el combate en terreno enemigo y no esperar que se asiente el enemigo para atacarlos. Y para darles un poco de contexto a nuestros oyentes, desde la Segunda Guerra del Líbano en el 2006 y hasta el 2024, la frontera entre Israel y Líbano quedó muy caliente y hubo varios incidentes a lo largo de los años. Y luego del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre del 2023, la guerra que inició inmediatamente después,
Hezbollah inició una serie de ataques a Israel desde su lado de la frontera, lo que terminó luego en una guerra israelí y en una guerra con Hezbollah. En cuestión de semanas, Israel acabó con una gran parte de las municiones del grupo terrorista, destruyó comunicaciones con el famoso ataque de los Vipers y dio de baja al líder del grupo terrorista Hassan Nasrallah y a varios de los líderes que iban bajo él. En noviembre del 2024, Israel y Hezbollah firmaron un acuerdo de cese al fuego. Y yo te quería preguntar, ¿en qué estado se encuentra el grupo Hezbollah hoy en día después de todo eso? Siempre que hagas una pregunta así, el gran tema es hasta qué punto tiene capacidades bélicas y hasta qué punto tiene intenciones bélicas. Entonces, Hezbollah no ha perdido sus intenciones bélicas. Cree y quiere, desea seguir gobernando el Líbano, seguir atacando a Israel y su adoctrinamiento ideológico ha hecho que no ha perdido la intención de volver a ser lo que era militarmente. Lo que pasa es que ahora Hezbollah está sumida en una situación defensiva en donde es difícil que se le permita a corto plazo volver a tener la capacidad bélica que tenía antes. O sea, tener otra vez 200.000 cohetes y misiles, es difícil que lo pueda alcanzar nuevamente porque han pasado cosas en el camino. Primero, Irán también fue atacada. O sea, ¿hasta qué punto Irán puede suplirle de armas ahora, cuando Irán misma necesita armas? Eso es uno. Dos, buena parte de las drogas y el armamento pasaba a través de Siria, o por ejemplo el apoyo económico que le daba Irán, pasaba a través de Siria. O sea, Irán le daba gasolina a las centrales eléctricas de Siria y Siria en vez de pagarle a Irán, le pagaba a Hezbollah. Entonces fíjate hasta qué punto Siria era importante. Pero cuando Hezbollah es atacado por Israel, cae el régimen de Siria. Entonces ahora no hay Siria y no hay posibilidad, supuestamente, que pasen con tanta facilidad armas, porque entre otras cosas Israel ha tomado territorio sirio para bloquear el paso de armas. Entonces es complicado que puedan volver a hacerse con la misma cantidad de armas. Y por otro lado, es complicado que Israel deje entrenar a Hezbollah como se entrenaban antes. Entonces yo creo que no han perdido las intenciones, sí han perdido capacidades, sí desean volver a organizarse, volver a ser una potencia militar regional, y no creo que a corto plazo Israel se lo permita. Por eso creo que Israel va a seguir atacando de forma proactiva. ¿Y crees que el gobierno libanés ahora está tomando provecho de toda esta situación para por fin hacerse cargo del sur del Líbano? Sí, el gobierno y el gobierno de Líbano intenta de alguna manera volver a tomar algún tipo de fuerza y volver a ser nuevamente relevante. Lo que pasa es que no está tan claro que tenga la posibilidad de poder hacerlo. Y yo creo que hace muy bien Israel si desconfía tanto de los chiitas como de los cristianos. Porque los cristianos ya han traicionado a Israel en el pasado. Y lo mismo los sunitas. O sea que Israel lo que debería hacer es no intervenir demasiado, debilitar a Hezbollah y transmitirle claramente al gobierno central del Líbano que ellos son responsables del país y que no hay ningún problema en atacar incluso al gobierno central del Líbano si no cumple con sus funciones. Creo que esa actitud del actual gobierno israelí y de la fuerza y perdón, la defensa de Israel, del ejército de Israel, de transmitirle que el vecino istaguea, el vecino se volvió loco, es una buena actitud en el Medio Oriente. Bueno, la semana pasada Israel y el gobierno libanés tuvieron las primeras negociaciones directas en décadas. ¿De qué se trataron estas negociaciones y qué esperamos que salga de ellas en el futuro? A ver, lo que se podría llegar a organizar es algún tipo de acuerdo para permitir que el gobierno central del Líbano tome control sobre cierta parte del país, con la ayuda de Israel. O sea, una coordinación que le permita mejorar el posicionamiento dentro del Líbano para tomar control del sur del país y de Beirut, por lo menos. Esa coordinación podría ser a través de negociaciones para llegar a algún tipo de acuerdo militar, en donde quede claro qué zona es zona en donde Israel actúa y dónde debería tomar control el ejército y el país, el gobierno central del Líbano. Yo creo que esas negociaciones pueden llevar a algún tipo de acuerdo, pero no creo que Israel esté dispuesta ahora a hacer el trabajo sucio otra vez. Ya lo hizo en los años 70, intentó crear una situación en donde colocó a Bashir Gemayel como
presidente del Líbano y duró poquito porque Siria lo asesinó. El Servicio de Inteligencia de Siria lo asesinó rápidamente. O sea que Israel puede colaborar, pero el acuerdo tiene que ser táctico, mientras que la estrategia y la decisión de tomar control sobre el país tiene que recaer en el gobierno del Líbano. Y se han expresado intenciones de sumar al Líbano a los acuerdos de Abraham como un escenario posible en el futuro cercano. Siempre y cuando el Líbano tome control del país, puede tomar decisiones. Por el momento no creo que esté en condiciones el Líbano de decidir nada y menos de arriesgarse a un acuerdo de paz con Israel. Hoy el Líbano no es un país tan fuerte como para poder decidir su futuro de forma tan independiente como para atreverse a firmar un acuerdo de paz con Israel. Bueno, Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Oh, gracias a ti, gracias David. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara de lo que han sido las relaciones entre Israel y Líbano a lo largo de la historia y para dónde van. Para el spin-off de esta semana, que solo van a tener acceso a él los miembros de nuestra comunidad exclusiva spin-off, vamos a hablar sobre qué fue Septiembre Negro. Nos vamos a profundizar en ese tema, qué fue Septiembre Negro, cómo la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, llegó a Jordania, cuáles fueron los ataques que hicieron para que el rey jordano los echara de ahí y cómo llegaron al Líbano. Así que si lo quieren escuchar, vayan a la descripción del episodio e inscríbanse a nuestra comunidad spin-off que cuesta $7 al mes y van a recibir cada semana un pequeño episodio explicando un tema específico relacionado al episodio de esa semana. Así que, bueno, que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.